El verano de 1518 en la ciudad de Estrasburgo era un verano como cualquier otro. El sol brillaba sobre los techos de tejas rojas, el aire olía a pan recién horneado y a sudor, y la vida, en su simpleza, seguía su curso. Pero la paz de la ciudad en su aparente normalidad escondía un secreto oscuro, un secreto que se desvelaría en un espectáculo de terror que nadie podría haber imaginado. En un rincón olvidado de la ciudad, una mujer, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, se puso de pie y comenzó a bailar, sin música, sin razón, sin descanso, como una simple danza, un acto de alegría y celebración. Se convirtió en una plaga que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. La respuesta se encuentra en un misterio tan atroz que la historia ha intentado borrarlo. Para entender el horror que se desató en Estrasburgo, hay que entender el mundo en el que vivía. Una época de fe inquebrantable, donde la superstición era tan común como el aire que se respiraba. La ciudad de Estrasburgo era un crisol de fanatismo religioso, un lugar donde el miedo a Dios y al diablo eran una ley no escrita. La gente en su ignorancia creía en las maldiciones, en los milagros y en el poder del pecado. En este ambiente de miedo y superstición, una danza, un acto de alegría, se convirtió en un símbolo de la maldición de Dios. La danza de la mujer, que al principio era un simple acto de locura, se convirtió en una plaga. Un día después, otra mujer se unió a ella, luego otra y otra. La calle, que una vez fue un lugar de paz, se había convertido en un escenario de terror. Los cuerpos, que se suponía que debían moverse con gracia, ahora se movían con una violencia que no se podía explicar. Sus pies, que se suponía que debían tocar el suelo con suavidad, ahora se movían con una fuerza que los hacía sangrar. Y el sonido de sus pies, que se suponía que debía ser una melodía, ahora era el eco de una agonía. La gente de Estrasburgo, en su confusión, no sabía qué hacer. Se reunieron en la plaza del mercado, en la plaza de la catedral, para ver el espectáculo de terror que se estaba desatando. Algunos pensaban que era una maldición, una señal de la ira de Dios. Otros, que era un milagro, una señal de que el fin del mundo estaba cerca. Pero la verdad era que la locura se había apoderado de la ciudad, y la danza, que se suponía que debía ser un acto de alegría, se había convertido en un castigo. El punto de no retorno llegó cuando la danza se apoderó de los más débiles. Las mujeres, los ancianos, los niños, que no tenían la fuerza para resistir, se unieron al baile. El sonido de los pies, que se suponía que debía ser una melodía, ahora era el eco de una agonía. La calle, que una vez fue un lugar de paz, se había convertido en un cementerio, y el baile en un rito de muerte. Es la historia de una plaga que no mataba con la enfermedad, sino con la danza. Una plaga que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. Si te atreves a explorar los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar. Capítulo 2. El grito del cuerpo y la locura de la danza. El cuerpo, dicen, es el hogar del alma. Pero ¿qué ocurre cuando ese hogar se convierte en una prisión y la locura el único ocupante? Para los ciudadanos de Estrasburgo, la danza, que al principio era un simple acto de locura, se había convertido en una plaga que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. El sonido de sus pies golpeando el suelo era el grito de un cuerpo que no podía detenerse, un grito de agonía que nadie podía oír. ¿Qué sucede cuando una enfermedad no se propaga por un virus, sino por un ritmo? La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de un cuerpo que en su propio lenguaje se ahogaba en el terror. La danza, que al principio era un espectáculo de miedo, se había convertido en una epidemia. Los ciudadanos de Estrasburgo, que al principio se burlaban de los bailarines,
Ahora se escondían en sus casas, con un miedo que se apoderaba de sus almas. El sonido de los pies golpeando el suelo, que al principio era un simple ruido, ahora era el eco de una agonía. Los bailarines, que al principio eran una pequeña multitud, ahora eran una marea de cuerpos, que se movían sin control, una marea de locura que se extendió por toda la ciudad. El horror de la plaga del baile no era solo la danza, era la imposibilidad de parar. Los bailarines, que al principio tenían la fuerza de la locura, ahora estaban consumidos por el agotamiento. Sus pies sangraban, sus huesos se rompían y sus mentes se desvanecían. Se pasaban los días y las noches bailando, sin descanso, sin comida, sin agua. La danza, que al principio era un simple acto de locura, se había convertido en una tortura. La gente, en su desesperación, intentaba detenerlos, pero el ritmo de la danza era más fuerte que cualquier fuerza. Los bailarines en su agonía se negaban a parar. Sus cuerpos en su propio lenguaje suplicaban por ayuda, pero nadie podía oírlo. La ciudad, que una vez fue un lugar de paz, ahora era un lugar de una extraña y aterradora ceremonia de muerte. El sonido de los pies, que se suponía que debía ser una melodía, ahora era el eco de una agonía. El punto de no retorno llegó cuando la primera persona murió. Un hombre, consumido por la danza, cayó al suelo muerto. El pueblo, que había estado observando en silencio, se asustó, pero los otros bailarines, en su locura, continuaron bailando. La muerte de un hombre, que se suponía que debía ser una advertencia, no fue más que una nota a pie de página en la historia de la plaga del baile. La danza, que se suponía que debía ser un acto de alegría, se había convertido en una plaga de muerte. La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de un cuerpo que en su propio lenguaje se ahogaba en el terror. Es la historia de una enfermedad que no se propagaba por un virus, sino por un ritmo. Una enfermedad que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. Y en el corazón de esta tragedia, la locura de una danza se convirtió en la tortura de un pueblo. Capítulo 3. La cura del dolor y la sangre del silencio. La ignorancia, dicen, es la ausencia de conocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esa ignorancia se viste de autoridad y la desesperación de un pueblo se convierte en su mayor enemigo? Para los ciudadanos de Estrasburgo, la plaga del baile, que se había extendido como un incendio, no solo era una enfermedad, era un misterio, un castigo, una maldición que los médicos, los sacerdotes y las autoridades, en su desesperación, intentaron curar, pero sus intentos, lejos de ser la cura, solo empeoraron la situación. ¿Qué ocurre cuando la cura para una enfermedad no es un remedio, sino un error? La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de cómo un pueblo, en su ignorancia, se convirtió en los verdugos de su propio pueblo. La ciudad de Estrasburgo, que una vez fue un lugar de paz, ahora era un lugar de una extraña y aterradora ceremonia de muerte. Las calles, que una vez fueron un lugar de vida, ahora eran un lugar de cuerpos que se movían sin control. Las autoridades, en su confusión, no sabían qué hacer. En su ignorancia, los médicos, los sacerdotes y los eruditos se reunieron para encontrar una solución. En un mundo donde la medicina era una mezcla de superstición y remedios de la abuela, los médicos, en su ignorancia, creyeron que la enfermedad era una fiebre de la sangre, una fiebre que podía ser curada con sangrías. Pero sus intentos solo hicieron que la gente se debilitara más. Los sacerdotes, en su ignorancia, creyeron que la enfermedad era una posesión demoníaca, una posesión que podía ser curada con oraciones. Pero sus oraciones solo hicieron que la gente se volviera más loca. La desesperación de la ciudad, que al principio era un simple miedo, se había convertido en una histeria. La gente, en su desesperación, comenzó a buscar una solución en la locura. Y las autoridades, en su desesperación, les dieron una solución: la cura para la plaga del baile. Decidieron, no era una medicina, sino la danza. Decidieron que la gente,
En su locura, debía bailar hasta que la enfermedad se curara. En un acto de locura, construyeron escenarios en las plazas de la ciudad, contrataron músicos y animaron a la gente a bailar. Creyeron que la danza era una forma de purificación, una forma de purgar el mal de sus almas. El espectáculo de la locura, que al principio era un simple miedo, se había convertido en una forma de entretenimiento. La gente de Estrasburgo, que al principio se escondía en sus casas, ahora salía a las calles para ver el espectáculo de terror que se estaba desatando. Los bailarines, que al principio eran una pequeña multitud, ahora eran una marea de cuerpos que se movían sin control, una marea de locura que se extendió por toda la ciudad. Y el sonido de sus pies, que se suponía que debía ser una melodía, ahora era el eco de una agonía. El punto de no retorno llegó cuando la primera persona murió a causa de la cura. Un hombre, consumido por la danza, cayó al suelo, muerto. El pueblo, que había estado observando en silencio, se asustó, pero los otros bailarines, en su locura, continuaron bailando. La muerte de un hombre, que se suponía que debía ser una advertencia, no fue más que una nota a pie de página en la historia de la plaga del baile. La danza, que se suponía que debía ser un acto de alegría, se había convertido en una plaga de muerte. La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de un cuerpo que, en su propio lenguaje, se ahogaba en el terror. Es la historia de una enfermedad que no se propagaba por un virus, sino por un ritmo, una enfermedad que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. Y en el corazón de esta tragedia, la locura de una danza se convirtió en la tortura de un pueblo. Capítulo 4. El rey del miedo. La preparación de un remedio bárbaro. La ignorancia, dicen, es la ausencia de conocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esa ignorancia se viste de autoridad y la desesperación de un pueblo se convierte en su mayor enemigo? Para los ciudadanos de Estrasburgo, la plaga del baile, que se había extendido como un incendio, no solo era una enfermedad, era un misterio, un castigo, una maldición que los médicos, los sacerdotes y las autoridades, en su desesperación, intentaron curar. Pero sus intentos, lejos de ser la cura, solo empeoraron la situación. ¿Qué ocurre cuando la cura para una enfermedad no es un remedio, sino un error? La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de cómo un pueblo, en su ignorancia, se convirtió en los verdugos de su propio pueblo. La ciudad de Estrasburgo, que una vez fue un lugar de paz, ahora era un lugar de una extraña y aterradora ceremonia de muerte. Las calles, que una vez fueron un lugar de vida, ahora eran un lugar de cuerpos que se movían sin control. Las autoridades, en su confusión, no sabían qué hacer. En su ignorancia, los médicos, los sacerdotes y los eruditos se reunieron para encontrar una solución. En un mundo donde la medicina era una mezcla de superstición y remedios de la abuela, los médicos, en su ignorancia, creyeron que la enfermedad era una fiebre de la sangre, una fiebre que podía ser curada con sangrías. Pero sus intentos solo hicieron que la gente se debilitara más. Los sacerdotes, en su ignorancia, creyeron que la enfermedad era una posesión demoníaca, una posesión que podía ser curada con oraciones. Pero sus oraciones solo hicieron que la gente se volviera más loca. La desesperación de la ciudad, que al principio era un simple miedo, se había convertido en una histeria. La gente, en su desesperación, comenzó a buscar una solución en la locura. Y las autoridades, en su desesperación, les dieron una solución. La cura para la plaga del baile. Decidieron, no era una medicina, sino la danza. Decidieron que la gente, en su locura, debía bailar hasta que la enfermedad se curara. En un acto de locura, construyeron escenarios en las plazas de la ciudad. Contrataron músicos y animaron a la gente a bailar. Creyeron que la danza era una forma de purificación, una forma de purgar el mal de sus almas. El espectáculo de la locura, que al principio era un simple miedo, se había convertido en una forma de entretenimiento. La gente de Estrasburgo, que al principio se escondía en sus casas,
ahora salía a las calles para ver el espectáculo de terror que se estaba desatando. Los bailarines, que al principio eran una pequeña multitud, ahora eran una marea de cuerpos que se movían sin control, una marea de locura que se extendió por toda la ciudad, y el sonido de sus pies, que se suponía que debía ser una melodía, ahora era el eco de una agonía. El punto de no retorno llegó cuando la primera persona murió a causa de la cura. Un hombre, consumido por la danza, cayó al suelo, muerto. El pueblo, que había estado observando en silencio, se asustó, pero los otros bailarines, en su locura, continuaron bailando. La muerte de un hombre, que se suponía que debía ser una advertencia, no fue más que una nota a pie de página en la historia de la plaga del baile. La danza, que se suponía que debía ser un acto de alegría, se había convertido en una plaga de muerte. La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de un cuerpo que en su propio lenguaje se ahogaba en el terror. Es la historia de una enfermedad que no se propagaba por un virus, sino por un ritmo, una enfermedad que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. Y en el corazón de esta tragedia, la locura de una danza se convirtió en la tortura de un pueblo. Capítulo 5. El último acto. El silencio y la agonía de los cuerpos rotos. El ritmo de la locura, que había consumido a la ciudad de Estrasburgo, se había detenido. El eco de los pies golpeando el suelo, que una vez fue el grito de la agonía, ahora era un silencio que era más aterrador que cualquier grito. ¿Qué ocurre cuando la música, el ritmo de una plaga, finalmente se detiene? ¿Qué ocurre cuando los cuerpos, consumidos por la danza, finalmente caen en el silencio de la muerte? La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de un cuerpo que, en su propio lenguaje, se ahogaba en el terror. La ciudad de Estrasburgo, que una vez fue un lugar de paz, ahora era un lugar de silencio y muerte. Las calles, que una vez fueron un lugar de un ritmo constante y ensordecedor, ahora eran un lugar de un silencio profundo y aterrador. El sonido de los pies golpeando el suelo, que al principio era un simple ruido, ahora era el eco de una agonía. Los bailarines, que al principio eran una pequeña multitud, ahora eran una marea de cuerpos que yacían en el suelo, una marea de locura que se había detenido por la muerte. Los cuerpos que quedaron atrás no eran solo cuerpos, eran los restos rotos de una sociedad que había perdido la cabeza. Sus huesos se habían roto, sus pies estaban ensangrentados, y sus rostros eran una máscara de agonía. El calor del sol, que al principio era un simple calor, ahora era el calor de una plaga. La gente, en su desesperación, intentó encontrar una explicación, pero la única explicación que encontraron fue que la enfermedad era una maldición que se había extendido como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. El punto de no retorno llegó cuando las autoridades intentaron explicar la plaga. Los médicos y sacerdotes, en su ignorancia, intentaron encontrar una explicación racional. Lo vieron como una enfermedad de la sangre, una fiebre que podía ser curada con la medicina. Pero sus intentos solo hicieron que la situación empeorara. Los sacerdotes, en su ignorancia, creyeron que la enfermedad era una posesión demoníaca, una posesión que podía ser curada con oraciones. Pero sus oraciones solo hicieron que la gente se volviera más loca. La desesperación de la ciudad, que al principio era un simple miedo, se había convertido en una histeria. La gente en su desesperación comenzó a buscar una solución en la locura. Y las autoridades, en su desesperación, les dieron una solución. La cura para la plaga del baile, decidieron, no era una medicina, sino la danza. Decidieron que la gente, en su locura, debía bailar hasta que la enfermedad se curara. En un acto de locura, construyeron escenarios en las plazas de la ciudad, contrataron músicos y animaron a la gente a bailar. Creyeron que la danza era una forma de purificación, una forma de purgar el mal de sus almas. El espectáculo de la locura, que al principio era un simple miedo, se había convertido en una forma de entretenimiento. La gente de Estrasburgo, que al principio se escondía en sus casas,
Ahora salía a las calles para ver el espectáculo de terror que se estaba desatando. Los bailarines, que al principio eran una pequeña multitud, ahora eran una marea de cuerpos que se movían sin control. Una marea de locura que se extendió por toda la ciudad. Y el sonido de sus pies, que se suponía que debía ser una melodía, ahora era el eco de una agonía. La historia de la plaga del baile es una crónica de la locura, una crónica de un cuerpo que en su propio lenguaje se ahogaba en el terror. Es la historia de una enfermedad que no se propagaba por un virus, sino por un ritmo, una enfermedad que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. Y en el corazón de esta tragedia, la locura de una danza se convirtió en la tortura de un pueblo. Capítulo 6. El eco de la danza y la maldición de la muerte. El ritmo que había consumido a la ciudad de Estrasburgo se detuvo, y en su lugar se asentó un silencio que era más aterrador que el sonido de cualquier grito. El eco de los pies golpeando el suelo, que una vez fue el grito de una agonía, ahora era un silencio que resonaría a través de los siglos. ¿Qué ocurre cuando la música de una plaga finalmente se detiene? ¿Y qué legado deja una enfermedad que no mató con un virus, sino con una danza? La historia de la plaga del baile no es solo una crónica de una enfermedad, sino un misterio, una advertencia de que la locura, en manos de la ignorancia, puede destruir una sociedad. Después del brote, la ciudad de Estrasburgo, en su vergüenza, intentó borrar la plaga de su memoria. Los documentos, los registros y las crónicas que hablaban de la danza mortal fueron destruidos o censurados. El pueblo, en su culpa, se obligó a olvidar la locura que había presenciado. Pero la plaga, como un fantasma, los perseguía. El eco de los pies, que una vez fue el sonido de la agonía, ahora se convirtió en el sonido de su propia conciencia. El recuerdo de los cuerpos rotos, de los gritos silenciosos y de la locura que se apoderó de sus almas, los atormentaba. El legado de la plaga del baile no es el de una enfermedad, sino el de una advertencia. Su historia, que fue borrada de los libros, se contó en susurros, en la oscuridad, en la intimidad de las almas que se atrevían a cuestionar el dogma. Se convirtió en una leyenda, una historia de una ciudad que en su ignorancia se perdió en la locura. La plaga no fue solo una enfermedad, fue un castigo que la ciudad, en su culpa, se vio obligada a sufrir. El misterio de la plaga del baile todavía sigue sin resolverse. Fue una enfermedad del cuerpo, un virus que se extendió como un incendio, consumiendo a cientos de vidas inocentes. O este fue una enfermedad del alma, una histeria colectiva, una maldición que se desató por la ignorancia y la superstición. La historia no tiene la respuesta, pero la historia de la plaga del baile nos deja una lección, una verdad que la historia oficial rara vez cuenta, que la locura, en manos de la ignorancia, puede ser más aterradora que cualquier plaga, y que el miedo, en manos de la superstición, puede ser la forma de tortura más cruel. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar.